¿Cuánto vale una vida olvidada? En un mercado lleno de ruido. De voces que gritan precios y de gente que pasa sin mirar. Una niña descalza se detuvo frente a unas galletas de chocolate, apretándose el estómago con los brazos para calmar un hambre que no sabía ni cómo explicar. ¿Me puede fiar esto? Le juro que regreso a pagarlo. Solo tengo mucha hambre. Pero no hubo compasión. Solo un... Aquí no se fía. Niña, esto no es un comedor público. Y entonces, nadie más miró, nadie más preguntó, nadie más se detuvo. Pero alguien sí. Un hombre. Un millonario. Y lo que hizo lo cambió todo. No por caridad, sino por una herida que aún no había cerrado. Hoy te contaremos la historia de Sophie. Una niña invisible que no pedía dinero. Solo una galleta. Y de Esteban. Un hombre roto por el pasado que sin saberlo, estaba a punto de encontrar a su hija perdida en el lugar más inesperado. Una historia de abandono. De decisiones que no tienen vuelta atrás. De promesas no dichas. Y de una verdad escondida durante años. ¿Tú qué harías si un extraño te llama, papá, y descubres que es verdad? Cuaderno de notas, déjame tu respuesta en los comentarios. Te leo. La tarde caía con un calor pegajoso cuando Sophie, de apenas 9 años, emergió entre la multitud del mercado como un susurro desesperado. Iba descalza, con los pies cuarteados por el polvo y el sol. Y el vestido raído se le pegaba a la piel sudorosa. Cada paso le hacía doler la planta. Pero ella insistía. Avanzaba con la mirada fija en aquel tubo de galletas de chocolate que brillaba en el puesto como un faro de promesas incumplidas. Su estómago rugía un lamento sordo. Y el pulso le temblaba al aferrar las manos alrededor de la pequeña caja. Un tesoro que no sabía si podría pagar nunca. Con voz apenas audible, Sophie tragó saliva y lo intentó. Señor, ¿me podría fiar estas galletas? Le juro que vuelvo y le pago. Solo tengo mucha hambre. El tendero, un hombre de bigote blanco y mirada dura, levantó la vista con un gruñido que sonó a sentencia. Aquí no se fía, niña, esto no es comedor público. El no se clavó en su pecho como un cuchillo. La niña bajó los ojos. Devolvió las galletas al estante y caminó en silencio, con el corazón hecho trizas. No lloró, no gritó, solo giró los talones y se perdió entre la gente, reducida a un eco, a un hueco en la dinámica implacable de quien no merece ser visto. En ese instante, Esteban estaba allí, un hombre de traje oscuro, reloj de lujo y pasos calculados. Acostumbrado a que el mundo se doblegara a su voluntad. Pero al contemplar a la pequeña acusada de invisible, sintió un tirón en el pecho que no era lástima ni compasión. Era algo antiguo. Algo guardado desde hacía años. Como si cada no que le negaron a Sophie fuera un recordatorio de todas las veces que él mismo pidió ayuda y le cerraron la puerta. Se detuvo. Observó el caminar inseguro de la niña y la brusca indiferencia de la multitud. Por un segundo, algo dentro de él crujió. No era su estilo. Esteban jamás intervenía en historias ajenas. Pero aquella niña le recordaba a alguien que había perdido para siempre. Un pasado enterrado bajo éxito y reuniones interminables. Un hueco imposible de llenar. Entonces, antes de comprenderlo, la siguió, la vio tambalearse y caer. Inconsciente, junto a una banqueta reseca. La gente dio un paso atrás. Temerosa o indiferente, pero no él. En un parpadeo, ya la sostenía en sus brazos, sintiendo el fino latido de su cuerpo y un frío punzante en los huesos. Sin pensarlo 2 veces, alzó la vista y le ordenó a un taxista. Lléveme a la clínica más cercana. Rápido. Mientras el motor rugía y la ciudad quedaba atrás. Esteban sintió
Por primera vez en mucho tiempo. Que estaba haciendo algo que verdaderamente importaba. Con cada sacudida del coche. Veía estallidos de imágenes en su cabeza. La sonrisa de quien perdió. Las promesas rotas de su propia vida. La culpa aguda que nunca se marchó. Aquel bulto frágil contra su pecho le devolvía la oportunidad de expiar un error que creía ya imposible de enmendar. En la sala de urgencias. Los médicos avanzaron rápido. Con una precisión fría. Esteban se quedó en el pasillo. Las manos en los bolsillos. Luchando contra un nudo que le subía por la garganta. No era un padre. No conocía a esa niña. Sin embargo, lo cierto era que, en esos minutos que parecían eternos, algo había cambiado dentro de él. Una promesa olvidada resucitó en su interior. Proteger a quien parecía no tener a nadie. Sin saberlo, acababa de suscribir un pacto con el destino. No por caridad, sino por la herida abierta que llevaba en el alma desde hacía años. Y así, mientras la llevaron al área de observación, con suero goteando lento a un lado, Esteban se quedó allí, en el centro de un pasillo iluminado por luces blancas y miradas que venían y se iban. En ese momento supo, aunque todavía no lo entendía del todo, que su vida jamás sería la misma. El zumbido de las luces del pasillo de urgencias se fundía con el latido acelerado de Esteban. Sostener a Sophie en brazos había sido un impulso irracional, casi inconsciente. Pero ahora el peso de su decisión caía sobre él con toda la fuerza de una ola implacable. ¿Qué suponía hacerse cargo de aquella niña que no conocía? ¿Acaso entendía el significado real de las palabras paternidad y responsabilidad? En su mente resonaban los ecos de un calendario repleto de reuniones. Acuerdos millonarios y compromisos ineludibles. Su asistente, desde el hotel, no dejaba de llamar. Señor. Lo esperan en Monterrey. Pero esas voces se alejaban. Como un murmullo lejano que no tenía cabida en el silencio atronador de su conciencia. Dentro de la habitación, Sophie yacía con el suero goteando lento. La respiración frágil, y a su lado un talismán de inocencia. Un paquete de pan dulce que ni siquiera tenía fuerza para sostener. Esteban inspiró hondo. Un hombre de negocios jamás mostraba dudas. Aquello era un lujo del pasado. Pero ahora sentía un vértigo nuevo. El vértigo de quien decide romper con todo lo conocido. Sintió el crujir de su propia coraza. Allí, en aquel instante, el frío del pasillo desapareció y fue reemplazado por un calor punzante que le subía por el pecho. Una promesa olvidada siglos atrás. La promesa de un padre ausente. De un hombre que no supo cuidar de su hija. Se despertó y lo subiujeó con acento agudo. No te voy a dejar sola, susurró en voz baja, más para convencerse a sí mismo que para calmar el llanto silencioso de la niña. Aquel, te voy a cuidar, retumbó en su mente como un grito de redención. Sin saber cómo, su pulso se alió con la fragilidad de Sophie. El pulso de un hombre que, por primera vez en años, palpita guiado por el cuidado en lugar del cálculo, mientras firmaba papeles que lo convertían en familiar responsable, un trámite casi administrativo. Cada línea trazada en tinta negra le recordaba lo lejos que estaba de su zona de confort. El traje oscuro, antes símbolo de poder, se sentía ahora como un pesado yugo. Con cada firma, amputaba un trozo de su antigua vida. Tenía sed de justicia, no de transacciones. Ansiaba amor, no resultados trimestrales. Llegó el momento de cancelar. La voz al otro lado del teléfono no entendía excusas. Le ruego que reprogramen todo. No puedo volver a la oficina. Por unos días. El asistente balbuceó.
Era la primera vez que Esteban anteponía un lazo de carne y hueso a su imperio de concreto. Fuera de la clínica, la tarde se había tornado gris. Esteban caminó junto a Sophie, empujando su silla de ruedas con delicadeza. Ella apretó la cobija y, por un instante, levantó la mirada. Sus ojos, llenos de cautela y un atisbo de esperanza, se encontraron con los suyos. Un instante de conexión más poderoso que cualquier contrato firmado con bombos y platillos. En el asiento trasero del coche, Sophie sostuvo la mano de Esteban y pronunció su primera palabra en aquel día. Gracias, señor. Él la miró, tragó saliva y sonrió con el alma. Ese, señor, era la tenue frontera entre un extraño y un padre. Esteban sabía que su decisión era un punto de no retorno. Había sellado un pacto con el destino. No habría marcha atrás, mientras el vehículo se alejaba, con el cielo encapotado presagiando tormentas por venir. Esteban apretó los dientes y murmuró: «No voy a fallarte, Sophie», y en su pecho nació una determinación nueva, forjada entre el deber y el amor. Sin saberlo, aquel acuerdo silencioso le marcaría el camino hacia la verdad más profunda y peligrosa de su vida. El zumbido incesante del teléfono rompía el silencio tenso del despacho improvisado en la casa de Esteban. Mientras Sophie dormía con el peluche apretado, él repasaba con Ricardo, su mano derecha y confidente, los nombres de las empresas, los movimientos de dinero y las fechas de contratos que apuntaban al mismo patrón. Una red de explotación oculta tras fachadas limpias. El apodo que Sophie había pronunciado como un susurro infantil. El rayo era mucho más que una sombra. Era la mano que presionaba con violencia a las mujeres que trabajaban para Héctor. El propio cuñado de Esteban. Ricardo deslizó sobre la mesa un informe con rostros pixelados de vigilantes y ejecutivos. Todos vinculados a Global Mex Facilities, la compañía fantasma que aparecía en cada documento. Él aparece en la nómina como jefe de seguridad, patrón de un ejército de hombres que nadie advierte. Y sus huellas llevan siempre a la misma puerta, la de tu consorcio. Al escuchar eso, Esteban sintió cómo se le estrujaban las tripas. No era la primera vez que alguien le hablaba de la cara oculta de su imperio. Pero ahora la ecuación era diferente. Aquel enigma ya no era un asunto de cifras y balances, sino de vidas en peligro. Pisó con fuerza el suelo de madera, el corazón latiéndole en los oídos. Dolor. Pensó en Alejandra, en su vínculo fugaz y en la niña que quedó huérfana de madre. ¿Cómo pude no darme cuenta?, se reprochó en silencio, jalándose los mechones de cabello. Cada contrato firmado sin preguntarse a dónde iba a parar su dinero le sabía ahora a traición. En ese momento, sonó un clic seco en el auricular de Ricardo. Otro mensaje. Esta vez un vídeo. Esteban tomó el celular con manos temblorosas y vio a Héctor. Elegante como siempre, rodeado de ejecutivos trajeados, entrando con arrogancia a la oficina central de Ro Inversiones. Detrás de él, dos hombres de semblante pétreo, sin ninguna prisa por disimular su papel de sicarios de corbata. Héctor sonrió a la cámara como un rey despótico. Está orquestando todo desde la cúspide, susurró Ricardo, y ahora lo hace a plena luz del día. Esteban sintió el puño de la rabia cerrarse en su interior. Se acercó a la ventana, mirando el cielo encapotado. Aquella ciudad de rascacielos era su reino, pero un reino construido sobre mentiras y explotación. Y en el centro, su socio de confianza, su familia, se regodeaba en la acumulación de poder. Traición. El sabor amargo le llenó la boca, como si cada palabra de Héctor fuese un puñal.
No solo había secuestrado el dinero de los pobres, sino también la dignidad de las mujeres que, como Alejandra, habían desaparecido en la niebla burocrática. Ricardo volvió a hablar, impaciente. Si no actuamos ya, mañana será demasiado tarde. Él tiene ojos en todos lados, y las vidas que más importan están en juego. Y mientras el mundo giraba ajeno fuera de esas paredes, Esteban sintió cómo se templaba el acero de su determinación. El hombre que siempre había confiado en la ley de los contratos comprendía. Por fin, que la justicia no se firma con pluma, sino con actos. Debía quemar sus puentes, romper los pactos oscuros, exponer la red de mentiras, arriesgarlo todo por Sophie. Con el pulso firme, guardó el celular y miró a su amigo. Prepara todo. Esta guerra la vamos a ganar, o moriremos en el intento. Mientras Ricardo comenzaba a movilizar contactos y estrategias, Esteban alzó la vista hacia la puerta de la habitación de Sophie. La silueta de la niña dormida le recordó la promesa sellada en un pasillo de urgencias. No la dejaría sola. El aceite del poder estaba manchado de sangre y silencio, pero esa mancha, por primera vez, recibía la luz de la verdad. El reloj de pared marcaba las 4 de la tarde y, por primera vez en semanas, Esteban se permitió un instante de duda absoluta. Frente a su escritorio, 2 muestras de cabello descansaban sobre un pañuelo blanco. Una con la letra temblorosa de Sophie. Otra con sus iniciales cuidadosamente anotadas. La promesa que había susurrado en el pasillo de urgencias. No te dejaré sola, lo había llevado hasta aquel precipicio moral. Descubrir. Conciencia y cifras. Un lazo imposible de ignorar. Con manos sudorosas, selló el sobre y lo despachó al laboratorio privado. Resultados en 5 horas. Decían. 5 horas que se sintieron como una eternidad de agonía. Cada minuto dolía más que el anterior. Volvió a mirar la foto que Sophie había dibujado. 2 figuras bajo un árbol. Abrazadas, con un sol pintado de esperanza en la esquina. No sabía si era un sueño infantil o una visión profética. Pero aquel dibujo se le había grabado en el pecho, palpitando como un corazón que ansiaba revelarse. Por fin, el teléfono sonó. Al otro lado, una voz fría y mecánica anunció. La coincidencia genética resulta positiva en un 99,9%. Corresponde a la relación padre-hija. El mundo se detuvo. Un golpe seco en el estómago lo hizo tambalear. Dio un paso atrás, sujetándose de la mesa. El traje oscuro como un manto de culpa. Papá. Esa palabra resonó en su mente con una fuerza que lo arrolló. Se habló a sí mismo en un murmullo. No puede ser, porque ese vínculo, sellado por la sangre, era la clave de todas sus noches en vela. El motivo real por el que no había podido dejar a Sophie sola. Y en esa revelación, se conjugaba todo su dolor y su redención. Los recuerdos del pasado, de su amor fugaz con Alejandra, de aquella carta nunca leída, de la sonrisa imposible de olvidar, brotaron como afluentes que habían dormido demasiado tiempo bajo tierra. Sintió el dolor de la traición a su memoria de Camila, su hija muerta, y la traición a sí mismo por haber permitido que una mujer suya sufriera en silencio. Se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos, mientras una lágrima solitaria recorría su mejilla. No era rencor, ni culpa. Era la conmoción brutal de un hombre que descubre, en un instante, que su vida y su destino estaban tejidos con hilos secretos. Abrió lentamente el cajón y sacó el peluche de Sophie. Lo olió, como buscando respuestas en ese olor a infancia y abandono. Sabía que debía decírselo. Pero el miedo le atenazó la lengua.
¿Cómo explicarle a una niña de 9 años que el hombre al que ella llamaba señor, y al que luego empezaría a llamar papá, había sido un extraño hasta ese momento? ¿Cómo no destrozar el delicado castillo de confianza que habían construido juntos? Sin esperar más, echó mano a la carpeta donde había guardado todos los correos y fotos antiguas de Alejandra. Allí estaba la foto de ambos en aquel bar de hace más de 10 años. Jóvenes. Ilusionados. Ignorando que el amor podía dejar huellas imborrables. Con uñas temblorosas. Anotó la fecha de vuelo que él canceló para estar con Sophie un día antes. Todo encajaba. La visión de la niña abandonada. El nudo en la garganta al verla caer. La rabia contenida al investigar a Héctor. Se puso de pie con convicción renovada. Era el punto de inflexión. Ya no podía haber marcha atrás. Debía enfrentar a Sophie, su hija, con la verdad más explosiva y liberadora. Con cada paso hacia la puerta, sintió que un peso enorme se desprendía de sus hombros, mientras otro, más férreo y más puro, se posaba sobre su corazón. Al cruzar el umbral, la encontró jugando en la sala, concentrada en colorear un nuevo árbol en su cuaderno. Se acercó despacio, arrodillándose a su lado. Sophie alzó la vista, la pregunta en sus ojos brillando con curiosidad. Él se humedeció los labios y susurró: Sophie, hay algo muy importante que necesito contarte. Y en ese instante, el aire mismo contuvo el aliento, preparándose para el momento en que dos vidas unidas por la sangre descubrirían su verdad compartida. La mañana en que llegó la notificación judicial. El sol apenas se asomaba tras las copas de los árboles del nuevo hogar. Una casa sencilla, con paredes pintadas de un blanco cálido y un patio amplio donde crecía un viejo naranjo. Allí, Sophie rebuscaba mariposas entre los arbustos, ignorando que, en solo unas horas, su mundo podría volver a derrumbarse. En su despacho provisional, Esteban recibió el mensaje: solicitud de custodia preventiva de la menor. Eran las últimas argucias de Mónica, su exesposa, y de Héctor, su cuñado traidor. Acusaciones de inestabilidad emocional y de convivir sin vínculo legal con una niña. Una maniobra calculada para arrebatarle a su propia hija. Esteban cerró los ojos y sintió el pulso retumbar en las sienes. Recordó cada noche sin dormir, cada paso en la oscuridad persiguiendo a Sophie, cada carta de Alejandra que nunca leyó. Todo conspiraba para convertirlo en el villano de su propia historia. Pero sabía que debía responder con hechos, no con furia. Se puso el traje gris, el mismo que había evitado usar para no teñir de formalidad su vida junto a Sophie, y se dirigió al juzgado. A su lado, llevaba la carpeta repleta de pruebas. El resultado de ADN. La grabación de Héctor admitiendo el secuestro de Sophie. Los testimonios de la señora Nancy y de Ricardo. Un arsenal de verdad que despojaba a sus enemigos de cualquier argumento. En la sala de audiencias, la tensión se cortaba con un cuchillo. La jueza, serena pero implacable, dejó que cada parte expusiera sus pruebas. Mónica hablaba en tono grave sobre bienestar de la menor, pero sus palabras sonaban huecas frente a la determinación de Esteban. Cuando le tocó el turno, él respiró hondo y, con voz clara, describió su lucha, la niña que halló en el mercado, la promesa de cuidarla, la red de mentiras de Héctor que ponía en riesgo sus vidas. Luego, reprodujeron en alto la grabación de Héctor. Si sigue investigando. Pasamos al plan B, y el tribunal enmudeció. Al finalizar, la jueza tuvo un instante de reflexión antes de decretar. Se mantiene la custodia a favor del señor Torres. La menor no será separada de él. Raya.
Un murmullo de alivio recorrió la sala. Esteban sintió como si el mundo recobrara su eje. Pero no celebró. En su lugar, cerró los ojos y soltó un suspiro tan largo que pareció arrancarle un año de angustia. Al salir, Sophie lo esperaba en el coche, con el cinturón desabrochado, ansiosa, cuando vio la expresión en el rostro de su padre. Corrió y lo abrazó con todas sus fuerzas. Él la rodeó con los brazos y... esta vez, no hubo duda en llamarla. Mi hija. Redención. Esa palabra retumbó en su mente mientras la conducía de vuelta al Naranjo florido. Por fin, la sangre que los unía había vencido al silencio. Y el hombre que una vez se refugió en el trabajo frío se permitía llorar sin miedo. Los días siguientes estuvieron marcados por la reconstrucción. Jurar juntos ante fotografías de Alejandra. Confesar miedos nocturnos intercambiados en susurros. Pintar la habitación de Sophie de color lavanda y prometerle que allí dormiría segura. Esteban aprendió a amarrar cordones de zapatos, a apretar botones de camisas pequeñas y a preparar chocolate caliente con una mano que antes solo firmaba contratos millonarios. Un domingo, ya sin temores ni amenazas, padre e hija salieron a pasear al parque. Se sentaron en una banca bajo un roble centenario. Sophie sacó su cuaderno y, con lápices de colores, dibujó una casa encendida por dentro, rodeada de un jardín rebosante de vida, y escribió: mi nuevo hogar, donde siempre estoy contigo, papá. Esteban tomó ese dibujo y lo estrechó contra el corazón. Había pagado un precio altísimo. Enfrentó su pasado. Desafió a su familia más cercana y arriesgó con acento agudo todo por amor. Pero, por primera vez, sabía que hacerse cargo no significaba abandonar sus sueños, sino redirigirlos hacia un propósito más auténtico. Mientras caminaban juntos, la cámara se alejaba lentamente, mostrando la silueta del Naranjo, la casita blanca y la ciudad al fondo, como un testigo paciente de su victoria. Porque a veces, el verdadero legado no está en lo que construimos con ladrillos y cifras, sino en las vidas que decidimos proteger. Así concluye esta historia de justicia, redención y un nuevo hogar. Si te conmovió el valor de un padre que eligió quedarse, comparte tu reflexión en los comentarios. ¿Qué harías tú si descubrieras un secreto que te cambia la vida para siempre?